ya no vestía su casaca escarlata, porque rojos son la sangre y el vino, y sangre y vino había en sus manos cuando lo sorprendieron con la muerta, la pobre muerta a la que había amado y a la que asesinó en su lecho. Entre los reos caminaba con un mísero uniforme gris y una gorrilla en la cabeza. Parecía andar ligero y alegre, pero nunca vi un hombre que mirara con tanta avidez la luz del día. Nunca vi un hombre que mirara con ojos tan ávidos ese pequeño toldo azul al que los presos llaman cielo, y cada nube que pasaba con sus velas de plata. Yo, con otras almas en pena, caminaba en otro corro y me preguntaba si aquel hombre habría hecho algo grande o algo pequeño, cuando una voz susurró a mis espaldas: a ese tipo lo van a colgar. Santo Cristo. Hasta los muros de la cárcel de pronto parecieron vacilar, y el cielo sobre mi cabeza se convirtió en un casco de acero ardiente, y, aunque yo también era un alma en pena, mi pena no podía sentirla. Solo sabía qué idea obsesiva apresuraba su paso y por qué miraba al día deslumbrante con tan ávidos ojos. Aquel hombre había matado lo que amaba y por eso debía morir. Aunque todos los hombres matan lo que aman, que lo oiga todo el mundo. Unos lo hacen con una mirada amarga, otros con una palabra salamera, el cobarde lo hace con un beso, el valiente con una espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes y otros cuando son viejos. Unos lo ahogan con manos de lujuria, otros con manos de oro. El más piadoso usa un cuchillo, pues así el muerto se enfría antes. Unos aman muy poco, otros demasiado. Algunos venden y otros compran. Unos dan muerte con muchas lágrimas y otros sin un suspiro, pero aunque todos los hombres matan lo que aman, no todos deben morir por ello. No todo hombre muere de muerte infamante en un día de negra vergüenza, ni le echan un dogal al cuello, ni una mortaja sobre el rostro, ni cae con los pies por delante a través del suelo en el vacío. No todo hombre convive con hombres callados que lo vigilan noche y día, que lo vigilan cuando intenta llorar y cuando intenta rezar, que lo vigilan por miedo a que él mismo robe su presa a la prisión. No todo hombre despierta al alba y ve aterradoras figuras en su celda, al trémulo capellán con ornamentos blancos, al alguacil sombríamente rígido y al director de negro brillante con el rostro amarillo de la sentencia. No todo hombre se levanta con lastimera prisa para vestir sus ropas de condenado, mientras algún doctor de zafia lengua disfruta y anota cada nueva crispación nerviosa, manoseando un reloj cuyo débil tic-tac suena lo mismo que horribles martillazos. No todo hombre siente esa asquerosa sed que le reseca a uno la garganta antes de que el verdugo, con sus guantes de faena, franquee la puerta acolchada y le ate con 3 correas de cuero para que la garganta no vuelva a sentir sed. No todo hombre inclina la cabeza para escuchar el oficio de difuntos, ni mientras la angustia de su alma le dice que no está muerto, pasa junto a su propio ataúd, camino del atroz tinglado. No todo hombre mira hacia lo alto a través de un tejadillo de cristal, ni reza con labios de barro para que cese su agonía, ni siente en su mejilla estremecida el beso de Caifás. Durante 6 semanas el guardia de corps recorrió el patio, con su mísero uniforme gris. Llevaba en la cabeza su gorrilla y parecía andar ligero y alegre, pero nunca vi un hombre que mirara con tanta avidez la luz del día. Nunca vi un hombre que mirara con ojos tan ávidos ese pequeño toldo azul al que los presos llaman cielo, y cada nube vagabunda que arrastraba sus enmarañados vellones. No retorcía sus manos como hacen esos insensatos que pretenden criar a la raptada esperanza en la cueva de la negra desesperación. Él solo miraba hacia el sol y bebía el aire matinal.
No retorcía sus manos ni lloraba, ni miraba de refilón, ni languidecía, sino que bebía el aire como si creyera que contenía algún calmante saludable. Bebía el sol a bocanadas, como si creyera que era vino. Y yo y todas las almas en pena que andábamos en el otro corro, olvidábamos si había hecho algo grande o algo pequeño y observábamos con triste mirada de asombro al hombre al que iban a colgar. Pues era extraño verlo cruzar con un paso tan ágil y alegre, y era extraño verlo mirar con tanta avidez la luz del día, y era extraño pensar que él tuviera tal deuda por pagar. Pues el roble y el olmo tienen hojas amables que brotan en la primavera, pero es macabro de ver el árbol de la horca con su raíz mordida por la víbora y, verde o seco, un hombre ha de morir para que ese árbol dé su fruto. Lo más elevado es esa sede de gracia hacia la que tiende todo lo terrenal, pero ¿quién querría estar con corbata de cáñamo en lo alto de un patíbulo y a través de un dogal de asesino echar su última mirada al cielo? Dulce es bailar al son de los violines cuando el amor y la vida son hermosos. Bailar al son de flautas y laúdes es delicado y exquisito, pero no es agradable bailar en el aire con ágiles pies. Así, con ojos curiosos y enloquecedoras conjeturas, lo observábamos día tras día y cada uno de nosotros se preguntaba si no acabaría de la misma manera, pues nadie puede decir en qué rojo infierno puede extraviarse su alma ciega. Por fin, el muerto dejó de pasear entre los reos y comprendí que estaba en la terrible celda del banquillo negro y que nunca volvería a ver su rostro, ni para bien ni para mal. Como dos barcos condenados que se cruzan en la tempestad, nuestros caminos se cruzaron, pero ni hicimos señales ni dijimos palabra, nada teníamos que decir, pues no fue nuestro encuentro en la noche sagrada, sino en el día ignominioso. A ambos nos rodeaba el muro de una cárcel. Los dos éramos proscritos. El mundo nos había arrojado de su seno y Dios de su providencia, y el cepo de hierro que acecha al pecado nos había hecho caer en su trampa. En el patio de los deudores las piedras son duras y el resumante muro es alto, y allí era donde él tomaba el aire bajo el cielo plomizo, y a cada lado caminaba un guardián por miedo a que aquel hombre muriese. O, si no, se sentaba con quienes vigilaban su angustia noche y día, con quienes le vigilaban al levantarse a llorar y al recogerse para rezar, con quienes le vigilaban por temor a que él mismo robara su presa al patíbulo. El director aplicaba el reglamento rigurosamente. El doctor decía que la muerte era solo un hecho científico, y 2 veces al día le visitaba el capellán y le dejaba un folleto. Y 2 veces al día se fumaba una pipa y se bebía una jarra de cerveza. Su alma estaba resuelta y no tenía resquicios para el miedo. Solía decir que le alegraba que el día del verdugo estuviera próximo. Pero ¿por qué decía algo tan raro? Ningún guardián osaba preguntarle, pues a quien un destino de guardián le es dado por tarea, debe poner un cerrojo en sus labios y convertir su rostro en una máscara. Porque, si no, podría conmoverse y tratar de confortar y consolar. ¿Y qué haría la piedad humana encerrada en el cubil del asesino? ¿Qué palabra de gracia en tal lugar podría socorrer al alma de un hermano? Cabizbajos y vacilantes en torno al patio, desfilábamos en el cortejo de los locos. No nos importaba. Sabíamos que éramos la brigada del mismísimo diablo, y cráneos rapados y pies de plomo componían una alegre mascarada. Sacábamos hebras de sogas embreadas con dedos embotados y sangrantes. Frotábamos puertas y fregábamos suelos y limpiábamos los barrotes relucientes y, fila a fila, enjabonábamos las tablas y hacíamos ruido con los cubos.
Cosíamos sacos, partíamos piedras, hacíamos girar el polvoriento taladro, chocábamos los platos y gritábamos himnos y sudábamos en el molino, pero en el corazón de cada uno se agazapaba el terror. Tan agazapado que cada día pasaba como una ola cargada de algas y olvidábamos la amarga suerte que espera al tonto y al bribón, hasta que, una vez, al volver del trabajo, pasamos junto a una fosa abierta. Con su bostezo de pardo agujero reclamaba algo vivo. El propio barro pedía sangre al sediento patio de asfalto, y supimos que, antes de la belleza de otro amanecer, un preso sería colgado. Entramos derechos con el alma absorta en muerte, terror y destino. El verdugo con su maletín pasó por lo oscuro arrastrando los pies, y yo temblé tanteando el camino hacia mi tumba numerada. Aquella noche las desiertas galerías estaban pobladas por formas de espanto, y de arriba a abajo de la ciudad de hierro no se oía ni un paso furtivo, y a través de los barrotes que ocultan las estrellas parecían atisbar rostros blancos. Él descansaba como quien yace y sueña en un gustoso prado. Los guardianes le guardaban mientras dormía y no comprendían cómo podía alguien dormir tan dulce sueño con el verdugo tan a mano. Pero no hay sueño cuando tienen que llorar quienes nunca lloraron. Y así nosotros, el tonto, el farsante, el bribón, hicimos aquella interminable vigilia y por cada cerebro en manos del dolor reptaba el terror de otro. ¡Ay! Es algo terrible sentir la culpa ajena, porque recta, a fondo, la espada del pecado se hundió hasta su envenenada empuñadura, y cuál plomo candente fueron las lágrimas que vertimos por la sangre que no habíamos derramado. Los guardianes con calzados de fieltro se acercaban a las puertas atrancadas y se asomaban y veían con ojos de pasmo figuras grises en el suelo, y se preguntaban por qué se postraban a rezar hombres que nunca rezaron. Toda la noche rezamos postrados, locos plañideros de un cadáver. Las agitadas plumas de la medianoche sacudían los penachos del coche fúnebre, y a vino agrio en una esponja sabía el remordimiento. Cantó el gallo gris, cantó el gallo rojo, pero el día nunca llegaba, y contrahechas formas del terror se agazapaban en los rincones donde yacíamos, y los espíritus malignos que deambulan de noche parecían actuar entre nosotros. Pasaban deslizándose, pasaban deprisa, como viajeros por la niebla, se burlaban de la luna en un rigodón de delicado giro y meneo, y con solemne paso y repulsiva gracia acudían las visiones a la cita. Haciendo muecas los veíamos pasar, tenues sombras cogidas de la mano. Arriba, abajo, en una fuga fantasmal, bailaban una zarabanda y los malditos grotescos trazaban arabescos como el viento sobre la arena. Con piruetas de marionetas bailaban de puntillas, más con flautas de miedo llenaban los oídos, conduciendo su horrible mascarada, y cantaban a gritos y cantaban sin parar, pues cantaban para despertar al muerto. ¡Yujú! Gritaban. Ancho es el mundo, pero los pies con grilletes cojean, y echar los dados una o dos veces es un juego de caballeros, mas nunca gana quien juega con el pecado en la secreta casa de la vergüenza. No eran seres de aire aquellos saltimbanquis que brincaban con tanto gozo. Para aquellos cuyas vidas estaban encadenadas y cuyos pies no podían andar libremente, ¡ah, llagas de Cristo! Eran esas cosas vivas y terribles de ver. En corro, valsaban y giraban, unos dando vueltas en parejas sonrientes, con el paso menudo de una mujer equívoca, subía otro las escaleras, y con sutil sarcasmo y mirada halagüeña nos ayudaban en nuestras plegarias. El viento matinal empezó a gemir, pero la noche persistía.
En su rueca gigante el velo de la sombra se corrió hasta que cada hebra estuvo devanada, y mientras rezábamos, crecía nuestro miedo a la justicia del sol. El viento gimiente rondó peregrino en torno al lloroso muro de la cárcel, hasta que como una rueda giratoria de acero oímos arrastrarse a los minutos. Oh viento gimiente, ¿qué hemos hecho para tener tal senescal? Por fin vi los barrotes hechos sombra, como una celosía forjada en plomo, moverse por la pared encalada frente a mi lecho de 3 tablas, y supe que en algún sitio en el mundo el alba terrible de Dios era roja. A las 6 en punto limpiamos las celdas. A las 7 todo quedó en silencio, pero el susurro y el batir de un ala inmensa parecía llenar la cárcel, pues el señor de la muerte con helado aliento había entrado para matar. No pasó entre pompas de púrpura, ni cabalgando un corcel de blanca luna. 3 metros de soga y una tabla corredera eran cuanto necesitaba la horca, así que el heraldo con traje de vergüenza llegó a realizar su acción secreta. Éramos como hombres que por un pantano de inmunda oscuridad avanzan tanteando. No nos atrevíamos a susurrar una oración ni a dar suelta a nuestra angustia. Algo había muerto en cada uno de nosotros, y lo que había muerto era la esperanza. Porque la feroz justicia del hombre sigue su curso y no admite desvíos. Da muerte al débil, da muerte al fuerte. Tiene un paso mortal. Con talón de hierro mata al fuerte, la monstruosa parricida. Esperábamos el toque de las 8, todas las lenguas resecas por la sed, pues el toque de las 8 es el toque del destino, que convierte en maldito a un hombre, y el destino emplea un nudo corredizo para el mejor de los hombres y para el peor. No teníamos otra cosa que hacer sino esperar la señal que había de llegar. Por eso, como piedras en un valle solitario, seguíamos sentados inmóviles y silenciosos. Pero los corazones de todos latían graves y rápidos como un loco golpeando un tambor. Con repentina conmoción el reloj de la cárcel batió el aire trémulo y de toda la prisión se elevó un gemido de impotente desesperación, como el grito que alarmados cortejos oyen de algún leproso en su cubil. E igual que vemos las cosas más terribles en el cristal de un sueño, vimos la encebada soga de cáñamo colgando de la negruzca viga y escuchamos la oración que el dogal del verdugo estranguló en un gemido. Y todo el dolor que le impulsó a dar aquel grito tan amargo, y los feroces remordimientos y los sudores de sangre, nadie los comprendió mejor que yo, pues quien vive más de una vida, más de una muerte ha de morir. No se celebran oficios el día en que se ahorca un hombre. El corazón del capellán está demasiado asqueado, o su rostro está demasiado lívido, o hay algo escrito en sus ojos que nadie debe ver. Así que nos tuvieron encerrados casi hasta mediodía, y entonces sonó la campana y los guardias con sus tintineantes llaves abrieron todas las celdas a la espera. Y bajamos pesadamente la escalera de hierro, cada uno desde su infierno particular. Salimos al dulce aire de Dios, pero no como de costumbre, pues el rostro de un hombre estaba blanco de miedo y el de otro estaba gris, y nunca he visto a hombres tristes que miraran con tanta avidez la luz del día. Nunca vi a hombres tristes que miraran con ojos tan ávidos ese pequeño toldo azul al que los presos llaman cielo. Y cada nube que pasaba en tan extraña libertad. Pero había entre nosotros algunos que caminaban con la cabeza abatida y sabían que, de haber tenido cada cual su merecido, habrían tenido que morir en su lugar, pues aquel solo había matado a algo vivo, mientras que ellos habían matado a los muertos. Pues quien peca por segunda vez despierta al dolor a un alma muerta, y la arranca de su sucio sudario y la hace volver a sangrar, y la hace sangrar goterones de sangre, y la hace sangrar en vano. Cual monos o payasos, en ridículo atuendo salpicado de flechas curvas,
Dimos vueltas y vueltas en silencio al resbaladizo patio asfaltado. Dimos vueltas y vueltas en silencio y nadie dijo una palabra. Dimos vueltas y vueltas en silencio y por todos los cerebros en blanco el recuerdo de cosas terribles cruzó como un terrible viento y el horror caminaba airado ante cada hombre y el terror se arrastraba tras él. Los guardias se pavoneaban arriba y abajo y custodiaban su rebaño de bestias. Sus uniformes estaban impecables y vestían sus galas de domingo, pero sabíamos el trabajo que habían hecho por la cal viva de sus botas. Pues donde se abría una ancha fosa, no había ya fosa ninguna. Solo un trecho de arena y barro junto al horrible muro de la cárcel y un montoncito de ardiente cal para que aquel hombre tuviera su sudario. Pues tiene un sudario ese desdichado del que pocos hombres pueden alardear, muy hondo bajo el patio de una cárcel, desnudo para mayor afrenta, yace, con grillos en los pies, envuelto en una sábana de fuego. Y todo el tiempo la ardiente cal devora la carne y los huesos, devora de noche el hueso quebradizo y de día la tierna carne, devora la carne y el hueso por turnos, pero en todo momento devora el corazón. Durante 3 largos años no sembrarán allí ni plantarán. Durante 3 largos años ese lugar maldito seguirá estéril y desnudo y contemplará el perplejo cielo con irreprochable mirada. Piensan que el corazón de un asesino pudriría cualquier semilla que sembraran. No es cierto. La buena tierra de Dios es más bondadosa de lo que creen los hombres, y la rosa roja florecería más roja y más blanca la rosa blanca. De su boca brotaría una rosa muy, muy roja, de su corazón una rosa blanca. Pues, ¿quién puede decir de qué extraño modo revela Cristo su voluntad si el seco cayado del peregrino floreció a la vista del gran Papa? Mas ni la rosa blanca, como la leche, ni la roja pueden florecer en el aire de la cárcel. Cascotes, guijarros y pedernales es lo que nos dan allí. Pues ya se sabe que las flores curan la desesperación del hombre común, de modo que ni la rosa roja como el vino ni la blanca caerán nunca pétalo a pétalo sobre ese trecho de arena y barro que está junto al horrible muro de la cárcel, para contarles a los hombres que andan por el patio que el Hijo de Dios murió por todos. Pero aunque el horrible muro de la cárcel lo rodea aún por todas partes, y aunque un espíritu no puede vagar de noche cuando está atado con grilletes, y aunque un espíritu solo puede llorar si yace en suelo tan impío, él está en paz, ese desdichado, en paz, o pronto lo estará. Ya no hay nada que lo enfurezca, ni pasará el terror al mediodía, pues la oscura tierra en que yace no tiene ni sol ni luna. Lo ahorcaron, como se ahorca a un animal. No hubo siquiera un toque de campana, un requiem que habría podido llevar consuelo a su alma asustada, sino que se lo llevaron a toda prisa y lo escondieron en un hoyo. Los guardias lo despojaron de sus ropas y lo entregaron a las moscas. Se burlaron de su garganta hinchada y cárdena y de sus ojos fijos y saltones, y con grandes risotadas arrumbaron el sudario en que yace el condenado. El capellán no se arrodilló para rezar en su deshonrada tumba, ni la señaló con la bendita cruz que Cristo dio a los pecadores. Y aquel hombre era uno de aquellos por cuya salvación bajó Cristo a la tierra. Aunque todo está bien, solo ha traspasado el límite prefijado de la vida, y ajenas lágrimas llenarán para él la urna de la piedad, hace tiempo rota, pues quienes le lloren serán los parias, y los parias siempre lloran. Yo no sé si las leyes son justas o si las leyes son injustas. Todo lo que sabemos los que estamos en la cárcel es que el muro es sólido y que cada día es como un año de días muy largos. Pero sí sé esto, que toda ley que los hombres han hecho para el hombre
desde que el primer hombre quitó la vida a su hermano y dio comienzo este triste mundo, no hace más que rechazar el grano y retener la paja con un perverso sedazo. También esto sé, y qué bueno sería que todo el mundo lo supiera, que cada cárcel que el hombre construye está construida con ladrillos de infamia y cercada con rejas para que Cristo no vea cómo mutilan los hombres a sus hermanos. Con rejas emborronan la amable luna y ciegan el benéfico sol, y hacen bien en ocultar su infierno, porque en él se hacen cosas que ni el Hijo de Dios ni el Hijo del Hombre deben ver jamás. Las más viles acciones, cual hierbas venenosas, florecen bien en el aire de la cárcel. Sólo lo que en el hombre hay de bueno se agosta y marchita allí. La pálida angustia guarda la pesada puerta y el carcelero es la desesperación. Pues matan de hambre al chiquillo asustado hasta que llora de noche y de día, y azotan al débil y flagelan al tonto, y se mofan del viejo y canoso, y algunos enloquecen y todos se vuelven peores, y nadie puede decir ni una palabra. Cada estrecha celda en que habitamos es una infecta y oscura letrina, y el fétido aliento de la muerte viviente asfixia nuestras enrejadas mirillas, y todo, salvo la lujuria, es triturado hasta hacerlo polvo en esta máquina de la humanidad. El agua salobre que bebemos brota con un limo nauseabundo, y el amargo pan que pesan en balanzas está lleno de cal y yeso, y el sueño no quiere acostarse, sino que camina con ojos desorbitados y va dando las horas a gritos. Pero aunque la flaca hambre y la fresca sed luchan como el áspid con la víbora, poco nos preocupa el rancho de la cárcel, pues lo que hiela y mata de golpe es que cada piedra que levantamos de día se convierte de noche en nuestro corazón. Con la medianoche siempre en el corazón y luz crepuscular en la celda, damos vueltas al manubrio o desgarramos sogas, cada cual en su infierno particular, y el silencio es mucho más terrible que el sonido de una campana hendida. Y nunca se acerca una voz humana a decir una palabra amable, y el ojo que atisba a través de la puerta es despiadado y duro, y, olvidados por todos, nos pudrimos y pudrimos, deshechos en cuerpo y alma, y así herrumbramos en la férrea cadena de la vida, envilecidos y solos. Y hay hombres que juran, y hay hombres que lloran, y hay hombres que no emiten un gemido, pero las leyes eternas de Dios son bondadosas y parten el corazón de piedra. Y cada corazón humano que se rompe en una celda o en el patio de la cárcel es como aquel cofre roto que dio su tesoro al Señor y llenó la impura casa del leproso con la esencia del más costoso nardo. Ah, felices aquellos cuyos corazones pueden romperse y conquistar la paz del perdón. ¿De qué otra forma podría el hombre realizar su plan y purificar su alma de pecado? ¿Cómo, si no a través de un corazón roto, puede entrar en ella Cristo, nuestro Señor? Y aquel de la garganta hinchada y cárdena, y de los ojos fijos y saltones, aguarda las santas manos que condujeron a un ladrón al paraíso. Y un corazón roto y contrito no lo despreciará el Señor. El hombre de rojo que lee la ley le dio 3 semanas de vida, 3 cortas semanas en que curar su alma de la lucha de su alma, y purificar de toda mancha de sangre la mano que empuñó el cuchillo. Y con lágrimas de sangre purificó su mano, la mano que empuñó el acero, pues sólo la sangre puede enjugar la sangre, y sólo las lágrimas pueden sanar, y la mancha carmesí que fue de Caín se transformó en el sello nibio de Cristo. En la cárcel de Reading, junto a la ciudad de Reading, hay una tumba infamante, y en ella yace un desdichado devorado por dientes de fuego, yace en un ardiente sudario, y su tumba no tiene nombre. Y allí, hasta que Cristo llame a los muertos, dejadle yacer en silencio. No hay por qué derramar lágrimas necias, ni exhalar sonoros suspiros. Aquel hombre había matado lo que amaba, y por eso tuvo que morir.
y todos los hombres matan lo que aman. Que lo oiga todo el mundo. Unos lo hacen con una mirada amarga, otros con una palabra salamera. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con una espada. Análisis de la balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde. Para comprender en lo posible en sus mayores implicancias, quizás nunca en su totalidad, un poema como La balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, es imprescindible conocer las circunstancias de su creación. Este poema fue escrito a mediados del año 1897, hallándose el autor condenado a trabajos forzados en la prisión de Reading, en Inglaterra, luego de haber sido declarado culpable del entonces grave delito de sodomía e indecencia, en un proceso ampliamente documentado y conocido incluso por quienes no son aficionados a la literatura. Sin embargo, para quien desee profundizar más en estos antecedentes, recomiendo el libro Los procesos contra Oscar Wilde, un libro que no es una biografía, sino la traducción integral de los registros de los alegatos judiciales del proceso en que Wilde fue condenado, en la espléndida traducción de Ulises Petit de Murat. Por increíble que parezca, esos archivos fueron de dominio público más de un siglo después del lío judicial que condenó a la muerte en vida a uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Para entender además el tono y la intensidad de este poema, hay que considerar que el primer alcaide de la prisión de Reading que Wilde conoció le prohibió expresamente al escritor poder usar los materiales que le permitieran el desahogo de la escritura. Es decir, Wilde no tuvo ni lápiz ni papel durante un largo primer periodo de su condena. Posteriormente, un nuevo alcaide suavizaría esta pena, y es así como Wilde escribiría este texto donde relata los hechos y las sensaciones y reflexiones derivadas de un hecho acaecido un año antes, la ejecución de Charles Thomas Woolridge, circunstancial compañero de prisión de Wilde, con el que sin embargo Wilde nunca cruzó una palabra, según el mismo Wilde señala en el texto. Charles Thomas Woolridge fue un soldado de la corona británica que fue ahorcado el 7 de julio de 1896 por el delito de haber asesinado a su esposa, Laura Ellen Glendale. Esta parte de la historia es importante. Se ha documentado que Woolridge ejerció violencia física contra su mujer, hallándose de hecho separados al momento del crimen debido a estos maltratos. Woolridge era un hombre de naturaleza celosa y ha quedado registrado el hecho de que en una reunión pactada con su aún mujer para discutir el problema conyugal de una supuesta infidelidad, y cuando ella no acudió a la cita, Woolridge le cortó el cuello a Laura Ellen con una navaja, asesinándola en la vía pública. Es importante señalar también que Woolridge mostraría expresos signos de arrepentimiento más tarde, negándose incluso a la posibilidad de ser indultado. Como Wilde documenta en la balada, Woolridge tuvo un proceso rápido, siendo condenado a muerte y ejecutado solo 3 semanas después de dictada la sentencia. Es en esta etapa donde Wilde conoce circunstancialmente y a distancia a Woolridge, estando el autor en conocimiento de la condena que había sido dictada sobre él. Estos son los antecedentes históricos inmediatos que permiten conocer las circunstancias de la creación de la balada. Analicemos ahora los aspectos literarios. El menos importante de ellos es que la balada es una estructura poética no inusual en la literatura inglesa, con sus estrofas de 6 versos de rima pareada. Dentro de esta tradición de grandes baladas de la lengua inglesa se incluyen otras obras muy conocidas, como la balada del anciano marinero, de Coleridge, compartiendo con esta la estructura, el desarrollo lineal de un acontecimiento y su desenlace, pero diferenciándose la balada de Wilde en las expresivas y expresas reflexiones directas de un autor sin personificaciones intermedias. Consideremos
tres aspectos principales de esta obra y procedamos a explicarlos en sus alcances. Primero, la identificación del autor con el destino de un compañero de cárcel. Segundo, la religiosidad del poema. Y tercero, la interpretación de la actitud final del autor bajo el prisma de una moral actual y cómo esta interpretación nos lleva a la natural conclusión de que es imposible interpretar y establecer conclusiones morales sobre una época sin que se revele la fatal contradicción de la naturaleza y sociedad humanas de manera absurda e irreconciliable, y cómo esta contradicción es revelada de manera total, una vez más, por la literatura. Primero, la identificación del autor con su compañero de cárcel. Recurriendo a la imaginación, no es difícil imaginarse lo terrible que debió ser para Wilde verse sumido en el mundo atroz de la prisión, habiendo vivido su vida en los altos círculos de la sociedad inglesa, habiendo disfrutado de fama y fortuna en un nivel reservado a pocos en toda época y lugar. Sería un error, y uno muy injusto, decir que la cárcel le hizo ver la realidad a Wilde. Wilde, en todos sus escritos anteriores, demuestra, con su exquisita sensibilidad, que si bien siempre se movió en un ámbito de cinismo y de apariencia frívola, de vez en cuando la realidad misma y la sensibilidad ante el sufrimiento descarnado de la vida se presentaba destilada en el fondo de sus exquisitos relatos y obras de teatro. Quizás de manera independiente a su amargo fin, con otro desenlace para su vida, Wilde seguiría aún siendo recordado como el gran escritor que es. La desgracia de su etapa final solo hace que aumente nuestra simpatía hacia él y su obra. En este sentido, la identificación de Wilde con el preso condenado a muerte se mueve en varios niveles. Primero, en el espanto de hallarse tan cerca de una batalla perdida por la supervivencia. Segundo, el horror ante la pena de muerte, que en su época era amplio tema de discusión. Recordemos que uno de los más ardorosos detractores de la pena de muerte fue otro escritor decimonónico, el gran Víctor Hugo, por lo que es imposible que Wilde no haya estado al tanto de las disputas públicas que había en Europa ante la aplicación de este método de justicia. Tercero, cómo el destino trágico de Coleridge permite que Wilde se suma en una oleada de autocompasión apenas velada, pero extendida a lo que probablemente haya sido una suerte de triste camaradería con los otros presos. Existe el hecho no comprobado de que Wilde sostuvo un amorío con otro recluso, aunque lo cierto es que la prisión destruyó física y emocionalmente a un hombre como Wilde. Como sea, la balada es un poema donde ya no hay nada de lo que haya podido ser cínico, superficial, rocambolesco o divertido en la literatura de Wilde. Y es muy significativo el hecho de que para pasar a este siguiente nivel creativo, si es que se le puede llamar así, Wilde haya optado por la poesía y por la inserción dentro de esta tradición poética de la balada en la lengua inglesa. Es imposible apreciar de verdad la balada en un formato que no sea poesía, y esto debe tenerse presente al momento de abordar las traducciones. En este caso, he optado por la traducción de Jesús Munarriz, que prescinde de la rima con un efecto sobrio y preciso, a diferencia de otras traducciones que, intentando mantener la rima del original en inglés, fuerzan y supeditan las imágenes y sugerencias a un ritmo que no es necesario para comprender el poema en todos sus alcances. Evidentemente, la recomendación única es leer la balada en su idioma original, pero si no es posible, la traducción de Munarriz es una de las mejores. Hablemos del segundo punto, la religiosidad del poema. La sabiduría popular suele burlarse del hecho de que quienes, habiéndose declarado ateos o agnósticos en las circunstancias terribles a las que pueden verse arrastradas estas personas, se vuelvan a una divinidad que hasta entonces nunca estuvo presente en sus vidas. No es el caso de Wilde, sin embargo, quien siempre recurrió, digamos que con inefables efectos estéticos, más de una vez a la fuente de la religión cristiana, sobre todo en relatos infantiles como El gigante egoísta o El príncipe feliz. En el caso de la balada,
El intelecto de Wilde da muestras de haber aceptado sin ambages ni cuestionamientos el destino de sufrimiento, el valle de lágrimas, la expiación, como queramos llamarle, y, como conclusión, la inevitable verdad de que solo en el sufrimiento y el dolor es donde se puede hacer comprensible y práctica, terriblemente práctica, la filosofía definitiva de Cristo. No hay mucho que agregar a este respecto. Es una dosis de realidad indiscutible, como los mismos muros de la prisión. Finalmente, hagamos un pequeño ejercicio y tratemos de ver la temática que nos plantea la balada con la óptica de nuestro tiempo. Los hechos son estos. Un escritor genial ha sido condenado por ser homosexual a 2 años de trabajos forzados, en un proceso al menos turbio y de resolución discutible. La prueba de esto es que Wilde no fue condenado en primera instancia. Este escritor siente una corriente poderosa de simpatía y solidaridad con un asesino, con un femicida en la terminología actual. Existe al menos una palabra de compasión, una mención del autor hacia Laura Ellen Glendale. Ninguna. En la óptica predominante de nuestro tiempo, esto nos parece casi aberrante. Pero aquí se evidencian 2 cosas. La primera es la contradicción innegable de la corriente de pensamiento de nuestra propia época, que corrientemente suele erigir la figura del victimario, superponiéndolo al de la víctima en multitud de procesos judiciales. Esto no es ninguna novedad. La protección del Estado ante los intentos de linchamiento de todo tipo de criminales es una prueba de esto. Esto, que debiera ser una norma irrebatible y cimiento del sostenimiento del mismo orden social, sería más aceptable para muchos si se considerasen de la misma forma los derechos de las víctimas. Vayamos un poco más allá. Wilde es el defensor de un femicida en su balada. No demuestra sino la más desenfrenada compasión ante el destino justo de quien ha degollado a una mujer en la vía pública. ¿No es esto terrible, por lo menos? Esto se contrapone a la terrible condena de Wilde por un delito que en nuestro tiempo es incomprensible y con una justicia aplicada con tintes de monstruosidad. Esto al menos en la cultura occidental. Nuestros cánones actuales sufren y se estremecen ante este cúmulo de contradicciones y verdades enfrentadas. Detengámonos aquí, porque es imposible hacer análisis literarios siguiendo estos parámetros. Porque ese es el problema de pretender abordar la literatura con previos requerimientos morales o de comportamiento. Oscar Wilde no es ni el defensor de un femicida, ni un autocompasivo desatado, ni un místico religioso que se ha refugiado, como tantos, en un falso fervor para su propia autopreservación. Todas estas son lecturas que muchos pueden hacer, pero que no se pueden sostener por la inteligencia. La gran literatura barre con todos los conceptos y, como dijimos más arriba, revela la fatal contradicción de la naturaleza y sociedad humanas, de manera absurda e irreconciliable. Como en las grandes obras, las que nos gusta llamar inmortales, un autor nos muestra y enseña que, finalmente, no somos más que pobres seres entregados al azar del destino, peones en el incomprensible juego de la naturaleza, títeres de una voluntad inasible y por lo tanto no sujeta a comprobación, y en cuya existencia se revela que todo lo que parecía ser es apariencia que se derrumba ante lo que se llama realidad, quedando en pie la verdad última donde se toca la esencia última de esta, nuestra propia, falible naturaleza. Y, como muchos de los grandes autores, ante este abismo imposible, Wilde finalmente desnuda esta naturaleza, no porque las palabras hagan real el que se destruya lo que se ama, sino porque, para nuestra desgracia, así ocurre tantas veces y de manera tan cotidiana, y seguirá ocurriendo mientras el mundo siga siendo mundo. Aunque las líneas dedicadas a la compasión de Dios sean las más sensibles e intensas, Wilde prefiere, sabia, dolorosamente sabio, terminar su balada con la reafirmación de esta realidad última.